Un iceberg es un conjunto de hechos, sucesos, teorías y curiosidades que van desde lo más wholesome hacia lo más void y tétrico, así como dicen los chavos, como si ya no hubiera 50,000 canales que explicaran qué carajos es un iceberg. Pero yo, como soy su compa el taco, sí soy bien especial porque conozco y sé mucho de la franquicia de Sonic. He decidido hacer este video basándome en los múltiples icebergs que he visto a lo largo de mi vida en internet. Algunos muy buenos, otros muy malos, otros bastante largos. Vete a la verga, porque 12 horas un puto iceberg de Sonic. Así que decidí aportar mi propio granito de arena y hacer mi propio iceberg. Independientemente si esto sale bien o mal, al final es un experimento que quise hacer. Creo que no hace falta hablar sobre quién es Sonic, probablemente una de las mayores leyendas de la historia de los videojuegos. Incluso diría que el segundo más importante después de Mario. Sin duda, alguien que nos ha acompañado durante tantos años, para ser específico su 35 aniversario, he decidido hacerle un iceberg en modo de tributo a este personaje. Vamos a ir desde cosas curiosas ocurridas tanto en el fandom como en la propia franquicia, hasta cosas que son más turbias, aunque en este caso vamos a entrar en cosas un poco más normalitas, y en la segunda parte hablaremos de temas más densos. Igualmente yo soy Tacos, y es hora de iniciar con la taquiza. Una de las cosas más habladas durante 2019 y 2020 fue del rediseño que Sonic iba a tener para su propia película, ya que en el primer avance este lucía muy humanoide y extraño, haciéndose un boom en redes sociales el hacer una especie de rediseño a la película, cosa que Paramount al final terminó accediendo, haciéndolo más parecido al de los videojuegos. Sin embargo, gente creería que este sería una especie de estrategia de marketing, pese a que existiera muñecos, incluso mercancía oficial con este diseño original. Así incluso yo poseo uno de estos. No es la primera ni la última vez que Paramount la ha cagado con los diseños. Las Tortugas Ninja, incluso la versión original de Monster Rock, es una clara prueba de ello, ya que como siempre hay gente que habla sin saber diciendo que no, es que es obvio que fue una estrategia de marketing porque nadie aprobaría algo tan feo, pese a que ya tenemos muchos ejemplos de cómo Hollywood le da muy iguales, habiendo pruebas tanto en sets como en la propia mercancía que este diseño sí existía, incluso hay material eliminado. El propio Tyson Hayes, que ya anteriormente había trabajado en la franquicia como diseñador de personajes, volvería debido a su buen trabajo en Sonic Mania Adventures, haciendo el rediseño que todos conocemos hoy en día. Al final Sonic Feo terminó siendo utilizado para Chip 'n Dale como una especie de cameo y referencia a este. Sin embargo, la empresa detrás del diseño original quedó en bancarrota. Incluso una trabajadora saldría a hablar sobre este mismo rediseño, diciendo que no solamente el propio Sonic fue afectado por este mismo, sino que incluso personajes como Tails también tenían un diseño que era igual al de los memes, esto dicho por la misma trabajadora, diciendo que incluso en los memes se acercaban mucho al que era el diseño original. Y hablando de memes, a lo largo de la franquicia creo que hemos conocido varios de estos mismos, y algunos incluso se han oficializado, como el propio Sonic, quien ya ha aparecido en varias partes de la franquicia, como en Sonic Forces como algo característico del avatar, o en la propia película apareciendo como en modo dibujo. Tails ha sido también gran parte afectado por esta comunidad de memes, y como no, siendo uno de los más conocidos, el Tails de la banca, que ya hablaremos de él más adelante. Pero dentro de la oficialización también tenemos unos como los del propio Shadow, diciendo que este ama a las latinas. Este meme también saldría en la película, más específicamente en la tercera. Knuckles es parte también de estos memes. Creo que no existe personaje que haya tenido más memes y cosas más reconocibles que el propio Knuckles. Al final los memes son una parte importante de cualquier comunidad, y en este caso fueron oficializados. Para el reciente videojuego Sonic Racing Cross Worlds, que por cierto es un 20/10, se hizo una collab con varios personajes, entre ellos el más popular siendo Hatsune Miku, ya que incluso se crearía una historia, fanart y memes, haciendo una divertida pero falsa idea de una hija llamada Hatsumi Sega. Si bien Sega es editora de ambos, tanto como de Sonic como de Hatsune Miku, facilitando que haya interacciones, collabs y diferentes tipos de cosas relacionadas, tanto como una franquicia estando dentro de la otra. Incluso se nombraría una canción llamada Sonic Style en Project Diva. Sin embargo, la combinación de estos dos iconos japoneses fue un tema recurrente en el arte de los fans, ya sea el propio ship, fanarts o incluso fanfics dedicados a estos dos. Sin duda, una de las mejores colaboraciones y de las más raras que han existido dentro de la franquicia.
Para cualquier obra siempre habrá tenido una fuente de inspiración. Y en este caso, para Sonic, su creación fue hecha a base de inspirarse de varios personajes, como el propio Félix el Gato, por su apariencia y por su manera de ser. Incluso tiene varias voces que son parecidas al del propio Félix, ya que no solo el propio personaje de Sonic tuvo la inspiración de Félix el Gato, sino que también incluso el propio Mickey Mouse sería influyente para su creación. Y en cuanto a otros personajes, evidentemente Vegeta de Dragon Ball fue una inspiración para el propio Shadow, esto incluso en la hoja del personaje, ya que una de las palabras clave era Vegeta. Y es que no es secreto para nadie que Sonic bebe bastante de Dragon Ball, como el propio Super Sonic siendo una copia del Super Saiyajin, o la relación de Tails y Sonic siendo una referencia a la de Gohan y Piccolo, como un mentor y maestro, y aún faltaría más inspiraciones. Para el primer y varios juegos de Sonic se tendrían ideas que fueran descartadas de último momento. Entre ellos, claro, estaría Madonna, la novia humana de Sonic, la cual fue descartado por ser algo cliché barra japonés, incluyendo la propia banda de rock que Sonic tendría dentro del primer juego. Incluso este cocodrilo sería de inspiración para luego crear a Vector de los Chaotix. Se intuye que esto fue recortado para básicamente no tener similitudes con cierto plomero que también en ese entonces estaba teniendo mucha fama y diferenciarse de este último. Y para el juego cancelado Sonic Extreme se crearía a Tiara Bobowski, la cual era planeada solo para ser jugable, aunque también estaba dentro de la historia del propio juego, y funcionaría como una especie de interés romántico para el propio Sonic. Incluyendo el propio escritor de los cómics, Ian Flynn, expresó interés en traerla de vuelta, pero mencionó que existen problemas legales no relacionados que impiden el uso oficial del personaje, y por su parte Sega actualmente no está interesado en recuperar al personaje, ya que prefiere crear sus propios personajes sin necesidad de depender de algo del pasado, ya que si bien existen personajes que solo fueron apareciendo en un juego o fueron desaprovechados por la propia Sega, estos pudieron reaparecer en modo de cortos, cómics o incluso en juegos recientes como cameos. Las creepypastas son parte de cualquier fandom, entre ellas Sonic.exe siendo una de las más famosas. Una entidad dentro de un cartucho de Sonic 1, el cual persigue al jugador, derivando esto en un montón de fangames como Outcome Memories, un juego de Roblox, que tiene varias de las creepypastas más conocidas como Tails Doll, una leyenda urbana más famosa dedicada al juego de carreras Sonic R de 1997, en donde el personaje, si bien es una creación del Dr. Eggman tipo Batnik, existen creepypastas que aluden que Tails Doll es un demonio desde 1980, el cual atormentó a un montón de gente después de que Miyamoto lo encerrara en una mafuba en el código del juego Sonic R. Si bien varias de esas creepypastas pueden parecer unas mafufadas, si algo es innegable es que tienen un gran fandom independientemente del fandom de Sonic. Se conocía que Michael Jackson era bastante fan del erizo azul, donde trabajó secretamente y por la inspiración en su estilo, como sus zapatos rojos y la música para el personaje, aunque por problemas legales y creativos ocultaron su participación, confirmada posteriormente por el creador de Sonic, Yoji Naka, y el compositor Brad Buxer, quien revelaría que Michael Jackson se había hecho varias composiciones para el juego de Sonic 3, algunos siendo descartados y otros rehechos. Y esto no es raro, pensando de que realmente Michael Jackson ya había trabajado anteriormente con Sega. Sega, casi que desde que Sonic es popular, querían llevarlo a la pantalla grande. Si bien tenemos la OVA de los 90s y la trilogía actual que es un rotundo éxito, hablamos de versiones mucho más antiguas que estas, siendo que por temas de marketing o incluso por temas creativos se terminarían descartando, habiendo versiones preliminares donde Sonic caía en el mundo de un niño y tendría que derrotar a un científico loco, como en Sonic the Hedgehog Wonders of the World, una película noventera live action hecha por Metro Goldwyn Mayer y Sega que al final no llegaría a nada. Y esta no sería la única, ya que por los años 2000 que Ben Hurst, para darle final a Sonic Satam, quería hacer una especie de película que finalizara la propia serie. Sin embargo, Ken Penders, quien hablaremos de él más adelante, se terminaría robando la idea y haciéndola pasar como suya, haciendo el video que están viendo en pantalla una especie de intro para esta misma película, teniendo bocetos y conceptos que al final no llegaron a nada, debido a que en ese entonces no querían tener conflictos con la otra serie animada, o sea, Sonic X. El punto de partida de la historia se centraría en la explosión total del planeta Mobius. A raíz de esto, Sonic y sus amigos se veían obligados a huir al espacio exterior y lidiar con las consecuencias de todo esto. Incluso se aseguraba que iba a tener el respaldo del director cinematográfico Larry Hudson,
Suele existir el mito de que se le ofreció a DreamWorks la realidad de concebir esta idea. El proyecto estuvo en fases preliminares de planeación y preproducción, barajando incluso un videojuego derivado de esta película por alguna razón. Sin embargo, el repentino fallecimiento de Robert Liefeld, quien fungía como su único y principal apoyo dentro de la directiva de Sega, al mismo tiempo que una reestructuración corporativa masiva interna en las oficinas de Sega, que enterró de golpe cualquier propuesta cinematográfica externa en esa misma época. A día de hoy solo es un proyecto que fue recordado por piezas dibujadas por el propio Ken Penders que circulan por internet. Algunos ven esta cancelación de película como una especie de karma hacia el propio Ken Penders, esto debido a cosas polémicas que tanto ha dicho como incluso ha escrito dentro de los cómics. Los abarcaremos en un punto más adelante, aunque igualmente esta película tiene mucho que ver, teniendo un camino turbulento en su llegada al cine. La comunidad de internet y entusiastas de los media quisieron rescatar testimonios y descripciones exactas sobre el teaser trailer perdido, ya que solo este se proyectó de manera exclusiva y bajo estrictas restricciones de grabación en los eventos a finales de ese año. El teaser se mostraría en diciembre de 2018 durante la quinta edición de la Comic Con Experience o CCXP en Sao Paulo, Brasil, como parte de un carrete promocional por parte de Paramount Pictures, siendo una pieza que solo se mostraría ahí y jamás fue liberado. Taiwan The Cool Fox fue un videojuego de acción, aventuras y peleas tipo beat 'em up, lanzado el 30 de junio de 2025 y que el juego básicamente ganó una rápida notoriedad debido a que el personaje principal, Go-Bang, se parece un montón a Tails, siendo una versión más mamada, aunque sin una cola de este mismo. Básicamente el juego tuvo desarrollo desde 2014 y fue lanzado hasta apenas en mediados de 2025. El personaje principal básicamente es un zorro amarillo sumamente musculoso, el cual trata de básicamente derrotar a varios animales antropomórficos. Si bien el juego es más de batalla que de plataforma, realmente se nota la inspiración de Sonic en este producto y más con el diseño del protagonista. Los fanfilms o animaciones son algo bastante común dentro de la comunidad de Sonic, como olvidar cosas nostálgicas como Ace Unleashed, una parodia de Dragon Ball pero con skin de Sonic, bien fanfilms o cortometrajes destacados como Sonic 2013 o Sonic Prologue, serían excelentes animaciones hechas básicamente como una especie de película adaptando los juegos clásicos o los juegos japoneses. O claro, como olvidar cuando rediseñaron el primer tráiler de la película de Sonic y los propios fans poniendo un diseño más parecido al de los videojuegos, o también teniendo crossovers con otras franquicias. Por ejemplo, Mario Bros. Z, que básicamente sería una especie de animación flash / pixel art, donde básicamente se reunirían los universos de Mario y Sonic, o también experimentando con musicales como Sonic Adventure 2, el musical, fanfilm reanimado donde se readapta los sucesos de Sonic Adventure 2 solo que en formato de musical. Entre otras animaciones destacadas serían las de Pedro Araujo, un youtuber brasileño el cual haría animaciones retratando los sucesos de los videojuegos clásicos o modernos, o Sonic Billions, una especie de largometraje basado en los villanos de toda la franquicia, no solamente los videojuegos sino incluso de cómics o series de televisión. Sin duda la comunidad de Sonic es muy talentosa para crear animaciones o plasmar su propia visión de la historia. Sin duda la comunidad de Sonic podrá ser rara, pero al menos se entregan joyitas de animación. Sonic ha tenido una gran cantidad de crossovers, entre los más conocidos por ejemplo tenemos OKKO, una serie de Cartoon Network en la que Sonic sería un invitado especial, pero sin embargo no sería la única caricatura o otro formato en el que hace referencia al erizo azul, ya que en otros lados también se le haría referencia. Sin embargo, Pac-Man sería uno de los personajes con los que Sonic compartiría más tiempo en pantalla, no solo colaborando sino incluso festejándose sus propios cumpleaños de manera mutua. Sonic Racing Cross Worlds ha dado bastante de qué hablar debido a esto mismo y el exceso de crossovers. Incluso ha aparecido Spawn o la Sabrina la bruja adolescente, aunque estos crossovers usualmente no duran mucho, casi siempre durando una página o en otros casos solamente un número. Sin embargo, los crossovers que más darían de qué hablar debido a su duración ha sido Sonic y DC Comics, ya que aún sigue en emisión, y Mega Man con Sonic debido a su canonicidad dentro de los cómics Archie. Y claro, no olvidar sus innumerables crossovers con Mario, desde los Juegos Olímpicos hasta el crossover definitivo de entre varios personajes de videojuegos como lo sería Smash Bros. Si bien hemos dejado algunos puntos afuera, realmente daría mucho para un video aparte ya que es una gran cantidad de crossover.
Ya sé que puede sonar un poco raro este punto, sin embargo, para la creación del videojuego Crash Bandicoot, al no saber qué dirección darle, se les ocurrió una idea bastante curiosa, y es ¿qué pasaría si viéramos un videojuego de Sonic desde su perspectiva de su culo? Y de ahí nacería la idea de Crash Bandicoot, con tal de rivalizar con los que en ese entonces eran los más grandes, es decir, Mario y el propio Sonic. Al diseñar un juego donde un personaje corría de frente hacia el interior de la pantalla, se dieron cuenta que el jugador sí o sí vería la espalda y parte trasera del personaje, y de ahí saldría el chiste interno de Sonic Ass Game. Y años más tarde, Sega terminaría adoptando este estilo de cámara trasera en Sonic Adventure. La era oscura o Dark Age se refiere a un periodo básicamente entre 2005 y 2009 donde los juegos de la franquicia serían criticados por su experimentación fallida, narrativas confusas o mala calidad en el gameplay, con títulos como Sonic the Hedgehog y Shadow the Hedgehog, generando decepción entre fans y a bastantes de los críticos. Aunque si bien algunos juegos resultaron buenos como Sonic Unleashed o Sonic Black Knight, recordemos que estos elementos fueron parte de una experimentación. Incluso juegos que a día de hoy son amados, en ese entonces eran bastante odiados debido a su experimentación exagerada, como Sonic Unleashed, y sus intentos de arriesgar y al final no ganar nada, decidieron volver a lo básico, como con Sonic Colors y Sonic Generations, marcando el inicio de una especie de renacimiento, ya que estos juegos fueron bastante bien recibidos por la comunidad y por los críticos, dando a entender que la era oscura había acabado. Sin embargo, juegos como Sonic Boom o Sonic Forces llegarían a darle otro tropiezo a la franquicia, en el caso de Sonic Boom siendo el videojuego menos vendido de toda la franquicia y el peor calificado, y en el caso de Sonic Forces, si bien le iría bien en ventas, la reputación de Sonic iría hacia abajo. Sin embargo, juegos como Sonic Frontiers o Sonic X Shadow Generations recuperarían un poco de la confianza que el público le tenía al erizo azul, y también, como no, gracias a sus películas, Sonic regresaría de nuevo al ojo público en el buen sentido de la palabra. Ya ha habido discusión y debate dentro de la comunidad de Sonic, y uno que me parece un poco estúpido es el tema de la diferencia entre regiones, ya que la banda sonora o la carátula de la portada sería diferente dependiendo de la región, teniendo ambos diferentes visiones, y esto viéndose reflejado en las series animadas como Sonic Satam o en otro caso Japón con Sonic X. Y es que en cuanto a las portadas, el Sonic japonés es muy estilizado, con ojos más expresivos y menos ceñudo. El arte generalmente pasa a ser más alegre, mientras que América rediseñan algo un poco más robusto, con ceño fruncido. Incluso también en la banda sonora ha habido diferencias, como en Sonic CD. Mientras en Japón esta banda sonora sonaba diferente, con un estilo más cercano al pop o al dance electrónico, en América se apelaría más a una especie de rock. Y es que, para vaya occidentalizarlo, también le cambiarían los diseños y nombres a algunos de los personajes. Hay varios ejemplos de esto. Por dar un ejemplo, en Japón, Sonic 2, el personaje secundario se llamaba Miles Prower en la pantalla de título y su apodo era Tails. Eso se usaba en otras partes, sin embargo, en la versión americana se le conocía universalmente como Tails. Si bien habrían más diferencias, estas en específico, como el arte o la música, reflejaron las distintas estrategias de marketing de Sega Japón y Sega América en los años 90. La Death Battle es una serie web creada por Ben Singer, originalmente distribuida en el sitio web Scrub Attack. En el año 2010, tendría dos presentadores ficticios, Wizard y Boomstick, con las voces de Ben Singer y Chad James. En sí, la intención es God, enfrentar a dos personajes que son parecidos en términos de poder y ver quién ganaría en una pelea. Sin embargo, se cree que la Death Battle le da normalmente favoritismo a su personaje favorito, es decir, que básicamente aquí gana el que el autor quiera. Y si bien es algo lógico de creer en esto, ha causado debate no solo en varias comunidades, sino también en la de Sonic, ya que el fandom de Sonic le agarraría mucho odio por siempre infravalorar o minimizar las hazañas de los personajes de Sonic, principalmente con los versus contra los personajes de Mario, ya que versus como Donkey Kong contra Knuckles le dan la victoria a Donkey Kong, la pelea de Sonic contra Mario le dieron la victoria a Mario, creyendo que realmente los de Death Battle odian a Sonic o a su franquicia en general, y por ende les gusta verlos humillados, cuando realmente no es tan así, ya que Sonic sí ha ganado varias peleas, como su pelea contra Cell Perfecto. Es claro que Sonic puede ganar o puede perder en este tipo de versus. A final de cuentas, estos videos son más entretenimiento que algo realmente informativo. También a veces se alega que las Death Battle ni siquiera incluyen todo el potencial de un personaje, ya que muchas veces suelen recurrir a darle todos los power-ups de todos los universos a un personaje, mientras que al otro solo le dejan con los power-ups básicos de su propio canon.
Pero vuelvo y repito, la Death Battle es un buen canal con buenas animaciones. Si bien es pésimo para hacer análisis de power scaling, al menos te entretienes viendo la animación y la pelea en el fondo. Los OC o Original Character son algo muy normal dentro de cualquier comunidad. Sin embargo, la comunidad de Sonic se hizo conocida por lo cringe o poco originales que logran ser los OCs, ya que si bien a día de hoy ha mejorado bastante la creación de OCs dentro de la comunidad de Sonic, en ese tiempo solamente eran recolores o cosas puestas por encima de los propios personajes que ya se conocían, ya que claro, cómo olvidar al personaje más original de la historia, Cold Steel. Si creías que Shadow ya era edgy, pues prepárate porque este carnal realmente se sobrepasa con los detalles. Y claro, cómo no olvidar al OC más importante y el que probablemente ha soñado con él cada noche, pensando que es una horrible pesadilla, y es el Harry Potter Obama Sonic. En sí, esto es una película falsa o pirata, como le gusta decir, que combinaba los elementos populares como Harry Potter, Barack Obama y el personaje de Sonic, creando un meme y una figura absurda en ese entonces, un supuesto personaje que iba con magia y velocidad. Sin embargo, para el videojuego Sonic Forces esto ya sería oficial, ya que aquí puedes equipar un avatar que puedes equiparlo con poses, accesorios, cambiarle el color. Sin embargo, esto quedaría limitado al producto final, ya que originalmente se tenían más razas y especies con las cuales poder experimentar en tu creación de tu personaje. Una idea bastante buena y que tenía bastante potencial, pero debido al juego en el que salió, que como ya dijimos es Forces, realmente al final no terminaría usándose en ningún otro videojuego. Esperemos que de alguna manera esto se pueda retomar en un juego a futuro, pero bueno, ya veremos. Creo que probablemente de lo mejor de la comunidad de Sonic son los fangames, haciendo increíbles cosas con su propio engine o incluso tomando el engine de los juegos que ya existían, mejorándolos y quitándole los bugs incluso a juegos como Sonic 2006, Sonic World EDX, el cual tenía todo el contenido que se podía imaginar sobre Sonic, incluyendo personajes jugables y escenarios nuevos. Y cómo olvidar al Spider-Man Lotus de esta franquicia, sin embargo no hablaremos de este ahorita mismo. O como no, Sonic Roboblast, uno de los probablemente mejores fangames, si no es que el mejor, ya que mezclaría la magia del Sonic 2D con la perspectiva de 3D. Otros como Sonic Fighters, que básicamente sería un Dragon Ball Fighters o un Street Fighter dedicado a la franquicia de Sonic, trayendo conceptos interesantes o nunca visto en las franquicias. Por favor, traigan un juego de peleas de Sonic, que lo necesito, pero algunos juegos como Sonic GT logran darle una buena clavado de cara al tema de la inercia y el momentum, esa palabra chistosa que a los fans no les gusta que la repitas porque parece ser que es un crimen de odio. También esto sería una especie de arma arrojadiza hacia Sega, ya que normalmente cuando sale un fangame lo suficientemente bueno, suele comparársele con un juego de la franquicia, siendo algo injusto ya que ambos no poseen ni el mismo tiempo ni el mismo presupuesto. Incluso hay gente que se otorga medallas pese a que toman cosas o elementos que ya existían dentro de los propios videojuegos. Igualmente mis felicitaciones, ya que realmente programar y crear un juego desde cero también es algo complicado, siendo una de las pocas cosas bonitas que nos pudo traer esta comunidad. De los creadores del Shingeki vs Barrido y Homelander siendo barrido llega Infinite, el villano principal de Sonic Forces, el cual fue sobrevalorado a más no poder poniéndolo a nivel de un personaje como Super Sonic. Y si bien Infinite derrotaría a Sonic en su primer encuentro, rápidamente sería superado en el segundo, junto a un random que tenía un prototipo del Rubí Fantasma, haciendo que las comparaciones entre Sonic y Infinite en varias de sus formas sea básicamente una bomba atómica contra un bebé tosiendo, lo que hizo que básicamente fuera denigrado a tal punto de que incluso que objetos de Mario pueden vencer fácilmente a Infinite, esto viéndose en Smash Bros y en el Death Battle de Eggman contra Bowser. Y si bien Infinite es alguien que podemos decir fue fuerte, ya que se requirió de bastantes personajes para poder hacer un plan en su contra, realmente Infinite está lejos de ser de los seres más poderosos de esta franquicia, quedando muy por debajo de personajes como Dark Gaia o Time Ether, ya que si bien este pudo crear un sol artificial y tanta cosa, ya que si bien el Rubí Fantasma podría crear ilusiones a tal punto de que sean tan reales que logra afectar el terreno físico, un Sonic actual fácilmente barrería con el propio Infinite. Y si bien a fecha de la creación de este video no se ha sabido cuál fue el destino de Infinite al final del juego, se han dado pistas en bastantes podcasts como el de los Chaotix que aparentemente Infinite podría volver. ¿Será que ahora Infinite será una verdadera amenaza o será otro vendehumo del montón?
Es un poco triste que se tenga que dejar de lado ciertas transformaciones o personajes con tal de introducir nuevos, y si bien Sonic ha tenido una gran variedad y gran cantidad de personajes y transformaciones con momentos relevantes, hay personajes los cuales han sido desaprovechados o poco usados por el Sonic Team, como las propias transformaciones o personajes que fueron relevantes en algún juego o en algún otro medio. Así como Mighty Ray teniendo su primera aparición en Sega Sonic the Hedgehog, estos volviendo para Sonic Mania Plus y para los cortos de Sonic Mania Adventures y varios de los cómics de IW, aunque ya anteriormente aparecían en Archie, Heavy Bomb, que aparecerían originalmente en Knuckles Chaotix y nunca volvieron a aparecer, Honey the Cat, un personaje que si bien fue relevante en los cómics Archie, este tendría su primera aparición en Sonic the Fighters y posteriormente en ningún otro juego se le haría mención. Entre otros también estaría Marine the Raccoon, un personaje que solo aparecería para Sonic Rush Adventure y nunca sería visto. Si bien mencionado y apareciendo en artes, nunca lo volvimos a ver. Shade the Echidna, quien desaparecería por completo de los juegos de Sonic debido a la demanda legal externa a este personaje. A pesar de ser un personaje clave y hasta incluso siendo importante en el juego Sonic Chronicle, Penders, quien trabajaría en los cómics de Sonic publicados por Archie, creó decenas de personajes de Echidna como Yulisu cuando salió Sonic Chronicles. Penders demandaría a Sega. Y para evitar futuras demandas por derechos de autor, Sega implementó pautas internas muy estrictas que prohíben a volver a utilizar a Shade o cualquier concepto de Sonic Chronicles. Igualmente, Gadget también sería llevado a esta lista de personajes olvidados, junto con el anteriormente mencionado Infinite. Aunque recordemos que amenaza con volver. No solo los personajes contaron con esta mala suerte de ser olvidados, tan solo ser usados en su primer juego, ya que si otra cosa también fue hecha para generar hype y al mismo tiempo fue olvidado, fueron las transformaciones. Sonic tiene una gran cantidad de estas, y la gran mayoría ni se volvieron a utilizar. La amada y al mismo tiempo llorada transformación de Hyper Sonic también sería olvidada, y es que se tenía planeado de que regresara de alguna manera para Sonic Mania y Sonic Frontiers, ya que al igual que en su debut de Sonic 3 and Knuckles, también sería desbloqueable. Entre otros personajes desconocidos de otros medios y al mismo tiempo olvidados, Manic y Sonia, los hermanos de Sonic en Sonic Underground. Estos personajes, incluyendo a la propia madre de Sonic de esa misma serie, serían sepultados con los demás personajes olvidados. Sin duda, Sega y el Sonic Team tienen un elenco bastante grande de personajes, los cuales pueden ser aprovechados para futuras historias. De pasar de ser un meme dentro de la comunidad de Sonic a aparentemente ser algo oficial dentro de Sega, básicamente nos narra de que tanto Amy como Storm de los Babylon Rose son miopes. De Amy no se tenía duda, ya que Amy tanto en Sonic Adventure 2 como en Sonic 2006 confunde a Sonic con Silver y Shadow, pese a tener diferente aspecto y diferente color. Esto se recontinuaría en Sonic Racing Cross Worlds, en donde tanto como Amy como el propio Storm confunden a Sonic con Shadow y Silver. Con esto tan solo nos quedaría pensar si realmente Amy y Storm poseen miopía o realmente es una especie de chiste por parte del Sonic Team, ya que claro, no es la primera vez ni tampoco la única en la que se le hace referencia a memes del pasado. Independientemente si Amy y Storm realmente sufren de miopía, fue un dato bastante curioso y chistoso que quise agregar aquí. La historia de Sonic ha estado llena de proyectos fallidos, tanto ambiciosos y un poco desastrosos, desde su transición en la 3D en la Sega Saturn hasta ports portátiles y secuelas episódicas que fueron inconclusas, y muchos de estos juegos ni siquiera lograron llegar a las tiendas o siquiera terminar su propio desarrollo. Sonic Crackers, también conocido como Sonic Stadium, sería un prototipo de videojuego que luego sería usado para crear Knuckles Chaotix. Originalmente desarrollado por Sega en 1994 para la consola Mega Drive o Genesis, el juego destacaría por ser el motor y concepto fundamental de lo que sería Knuckles Chaotix para la Sega 32X. También estaría Sonic 16, una propuesta de 1993 basada en la serie animada Sonic Satam. Este juego tendría un enfoque más pausado y enfocado en el sigilo, pero Sega la descartó para evitar demasiados spin-offs en los inicios de la franquicia. Y los olvidados Sonic 4 Episodio 1 y Episodio 2 originalmente tendrían su propio Episodio 3. Al final sería cancelado debido a las críticas mixtas de los anteriores capítulos y sus bajas ventas, así que Sega no sería de más y lo cancelarían, aunque en 2025 resurgirían datos y escenas eliminadas de este juego. Sega Sonic Bros. Sería un juego arcade de puzzles en 1992, donde Sonic era representado como dos esferas de colores. Fue archivado tras malas pruebas de jugabilidad en Japón, aunque el prototipo se recuperó y es actual
actualmente emulable hoy en día. Sonic DS fue una demo técnica mostrada en la E3 de 2004, en la que nos mostrarían cómo Sonic corre rápidamente golpeando la pantalla táctil, y si bien el videojuego fue en inicio descartado, sus bases servirían para el juego de celulares Sonic Dash, y en su lugar saldría Sonic Rush para la Nintendo DS. Igualmente, también incluso los ports como Sonic Riders y su port para Game Boy Advance. Se planeaba una versión para Game Boy Advance a la par de las consolas de sobremesa, pero la insistencia de Sega Japón en añadirle más elementos 3D hizo que el desarrollo se retrasara y se terminara cancelando el port. Y también está Sonic Extreme, pero de este juego hablaremos más adelante debido a lo complejo que es la situación de este juego. Sin duda, buscando información para este iceberg me encontré una gran cantidad de juegos descartados para la franquicia, algunos siendo más interesantes que otros. Sin embargo, creo que lo puedo abarcar en un futuro video. Igualmente dejen un like si les gustaría que hablara más sobre los juegos descartados o perdidos de esta franquicia, incluyendo las demos técnicas, las cuales se creen que fueron borradas. En un internet en pañales y muy temprano se tenía muchas expectativas sobre cómo sería Sonic en Smash Bros, ya que si bien su primera aparición oficial no fue en Smash Bros Melee para la GameCube, sino que más bien su primera aparición como personaje jugable ya sería en Smash Bros Brawl, y después en Ultimate, siendo un personaje rápido y fácil de controlar. Y si bien para el Día de los Inocentes se haría una broma sobre de que Sonic sí iba a aparecer para Smash Bros Melee, poniendo retos bastante alocados como pasarte el modo arcade más de 1000 veces, entre otras cosas, pero como dije, fue algo para el Día de los Inocentes. Al final se le entrevistaría a Yuji Naka con respecto al personaje, y es que este mencionó que el personaje sí se tenía planeado para Smash Bros Melee, pero por cuestiones de tiempo se tuvo que dejar fuera del desarrollo. Y es que a pesar de no estar en Melee, existen mods hechos por los fans que lo añaden al juego, y ya no solo a él, sino que a múltiples personajes de la franquicia, como lo serían Tails, Knuckles, Shadow, entre otros. La llegada de Sonic a Smash Bros. Brawl básicamente sería lo que a día de hoy conocemos como romper el internet, ya que parecía un sueño hecho realidad, Sonic por fin en Smash Bros, ya que por fin veríamos como Sonic no solo se daba en la madre contra varias franquicias de Nintendo, sino que incluso verlo pelear contra el bigotón de Mario sería un sueño que muchos gamers tenían en ese entonces. Sonic en Smash Bros. Melee fue un tema bastante gracioso y curioso del cual hablar, ya que nos muestra el lado más crédulo y más fácil de engañar del internet de ese entonces, de donde cualquier foto o edit que era hecho por una persona lo tomaban como oficial. Es graciosa la historia de Sonic en Smash Bros. Melee, ya que pese a que el personaje no era incluido en el juego en primer lugar, este tiene un espacio bastante bonito dentro de la historia de Smash Bros. Sonic CD tiene varios easter eggs, y uno de estos es que si vamos al menú de sonido e introducimos ciertos códigos y pulsar Start, veremos cosas curiosas en la pantalla. Y aquí un ejemplo de qué es lo que pasaría si introducimos estos códigos en el apartado de sonido del juego.
Y esos solo fueron algunos de los secretos que otorga el juego Sonic CD. Si bien existe una gran cantidad de secretos que todavía no he mostrado o que se quedaron afuera, he decidido mostrar los que son más relevantes o los que son más divertidos de ver. Esta es una teoría que lleva rondando bastante tiempo en internet. La teoría propone que en realidad Sonic fue derrotado en el futuro, capturado y convertido en un cyborg por Eggman. Esta idea se apoya en varios conceptos. El primero, y es que en Sonic CD el robot viajaría al pasado. Algunos fans sugieren que esto es porque Metal del futuro intentó salvar a su versión del pasado, para evitar su trágico destino quedando atrapado en una paradoja temporal. En juegos posteriores como Sonic Heroes, se revela que Metal Sonic planeaba traicionar al Dr. Eggman, ya que este creía firmemente que era el verdadero Sonic, llamando al original como una copia. La sofisticación de Metal Sonic es muy superior a la de modelos posteriores creados por el Dr. Eggman, y es que mientras una parte de la comunidad considera que esta historia aporta profundidad y un tono más oscuro al personaje de Metal Sonic, otros debaten su validez, ya que en foros como Reddit los usuarios tienen opiniones encontradas sobre la obsesión que tiene Metal hacia Sonic, ya que este nace de ser un clon defectuoso, programado para creer que él es el real, o si realmente esconde una historia más trágica detrás de él, eso no lo sabremos. Y es que básicamente en los cómics actuales se maneja mucho la mitología detrás del personaje, su manera de pensar y su crisis de identidad. Metal Sonic es uno de mis personajes favoritos y esta teoría, si bien está hasta cierto punto bien hecha, esto contradice varios puntos, como con Eggman, ya que Eggman quiere capturar a Sonic y derrotarlo él mismo, no lo quiere matar ni robotizar. Al final Metal Sonic no es el verdadero Sonic, sino más bien un clon creado por el Dr. Eggman, el cual está programado para derrotar al Erizo Azul en historias como Sonic Heroes y Sonic CD. Creo que la gran mayoría de aquí todos conocemos los cómics Archie y los cómics IDW. Sin embargo, los cómics Fleetway fueron unas historietas británicas para niños publicadas por Fleetway Editions entre 1993 y 2002, funcionando como un cómic oficial de Sega en Reino Unido. Esta es conocida por su tono más único y oscuro y sus historias serializadas y sus personajes originales. Sonic the Comic tenía su propia continuidad, independientemente de la serie estadounidense de Archie Comics y del canon oficial de los videojuegos, en donde utilizaba un origen occidentalizado, donde Sonic básicamente era un erizo marrón que se volvió azul tras romper la barrera del sonido, el laboratorio del Dr. Ove Quintobor, quien después conoceríamos como el famoso villano el Dr. Robotnik. Y es que, como dijimos anteriormente, esta serie de cómics tendría sus propios personajes, al mismo tiempo que reinterpretaciones de personajes antiguos, readaptando historias de los propios videojuegos y contándolas a su manera. Sin embargo, lo más importante de esta serie de cómics no sería la adaptación hacia los demás videojuegos, sino más bien lo nuevo que aportaría a la franquicia. Y es que la versión clásica que todos conocemos de Metal Sonic, conocida en esta adaptación como Metalix, a diferencia de los juegos clásicos, este personaje no actuó únicamente como un esclavo robótico del Dr. Eggman, sino que evolucionaría hasta convertirse en unas amenazas más grandes de este universo, y de todo Mobius. Y claro, cómo olvidar a Fleetway Super Sonic, bautizado así por los fans. Sería un alter ego de Sonic monstruoso, sádico y demoníaco que surge bajo situaciones de estrés inmenso, en donde Sonic se ve abrumado por la energía de las Chaos Emeralds, un ser de pura energía del caos, no una extensión del lado heroico de Sonic. Sin duda uno de los cómics bastante recomendables y entretenidos de leer, debido a su gran cantidad de historias, las cuales no han sido exploradas en muchos medios, y si bien su estilo artístico puede dejar mucho que desear, sin duda son cómics que son bastante entretenidos, y al menos de mi punto de vista son más entretenidos que los Archie y que los IW. Aunque bueno, por esto último por favor no me funen, eso no es una opinión propia. La Biblia de Sonic es un documento interno desarrollado por Sega of America en 1991 para establecer un trasfondo e historia de origen coherente para el público occidental. Fue escrita principalmente por Madeline Schroeder y revisada por otros creativos de la oficina estadounidense de Sega. En los principios de esta franquicia, la comunicación entre las sedes de Sega, Japón y Estados Unidos era limitada, así que Sega of America sintió la necesidad de occidentalizar al personaje, haciéndolo más atractivo, creando detalles biográficos que no existían en la versión original japonesa. Aunque existen varios borradores, hay elementos que son bastante destacados, como el nombre real de Sonic, en la que las primeras versiones a Sonic se le llamaba Sonic Hedgehog, con un lugar de nacimiento en Harley, Nebraska, en Estados Unidos alrededor del año 2000. El Dr. Quintobor, quien según este documento el archienemigo de Sonic, era originalmente un científico amable llamado Ove Quintobor, quien accidentalmente se transformaría en el malvado Dr. Robotnik tras un experimento fallido con un huevo podrido y las esmeraldas del caos.
El color azul de Sonic se explicaría de que este nació con un color marrón y se volvería azul tras romper la barrera del sonido en una cinta de correr experimental hecha por el Dr. Gintobor, es decir, la versión prototipo del Dr. Eggman. A medida que el juego avanzaba en su desarrollo, Sega of America modificó los borradores posteriores de la Biblia para eliminar referencias directas a Nebraska y a la Tierra, integrando otros pilares del lore clásico, como el planeta Mobius. Los últimos borradores sustituyeron la Tierra por el planeta Mobius como el hogar de Sonic. Nombres de personajes también se le daría identidad a los personajes de fondo, como a los robots llamándolos Badniks, o por ejemplo el conejo pasó a llamarse el Johnny Lightfoot, la ardilla Sally Acorn, el cerdo Porky Lewis y el pingüino Tux. Y es que al final su propósito era establecer un trasfondo o origen oficial para el mercado occidental, ya que en ese momento el equipo americano no tenía acceso a las ideas o historias que estaba creando Sega Japón en ese momento, en el desarrollo del primer juego. Y con esto quiero abarcar también otro punto y lo quiero poner como un extra en este video, y es básicamente acerca de los fanarts bíblicos que existen acerca del personaje. No tiene nada que ver con el punto anterior, sin embargo me pareció algo bastante curioso y gracioso de lo cual quiero hablar y también abarcar un poco en este iceberg, siendo una de las subculturas más fascinantes, extrañas y longevas de internet, ya que durante décadas plataformas como DeviantArt, Facebook y recientemente TikTok se han llenado de ilustraciones donde Sonic, Tails, Shadow u otros personajes de la franquicia aparecen rezando, leyendo la Biblia o acompañados directamente de Jesucristo. Este nicho no es solo un meme reciente, ya que se combina de la devoción infantil, censura familiar y el humor absurdo de la cultura de internet. Y es que durante los años 90 y 2000 muchas familias evangélicas o católicas prohibían franquicias como Pokémon, Harry Potter o Dragon Ball, pero al Sonic ser un héroe puramente bondadoso que salva animales, la franquicia pasó el filtro de los padres para muchos niños de entornos religiosos. Sonic era el único personaje de la cultura pop con el que se les permitía obsesionarse. Cientos de jóvenes novatos plasmarían de forma genuina sus dos realidades cotidianas en DeviantArt, su fe religiosa y su amor por los videojuegos, y para ser más específico, su amor hacia la franquicia de Sonic. La transformación tan infame y sobrevalorada por las animaciones Flash es conocida como Dark Sonic. A pesar de su enorme impacto en la cultura de los fanáticos y en las animaciones de internet, esta forma oficial de la franquicia posee poco o nulo tiempo en pantalla. Saldría por primera vez en el capítulo 67 del anime Sonic X, y Sonic alcanzaría este estado tras ver a sus amigos sufriendo a manos de los Metarex. Su intensa ira y dolor hacían que reaccionara de manera negativa en una enorme pila de Chaos Emeralds falsas, creadas por su propio enemigo, haciendo que este se convirtiera en Dark Sonic, o Dark Super Sonic, allá como quieran llamarle. Pues a tener poco tiempo en pantalla, esto sería suficiente para que básicamente se volviera muy popular, apareciendo en todas las animaciones Flash desde entonces. Pero la cruda realidad es que pese a que Dark Sonic luce imponente y hasta cierto punto de miedo, realmente la transformación es mucho más débil que el propio Super Sonic, y es más, hasta incluso diría que ni siquiera es una transformación, ya que hace poquito salieron unas palabras del propio Ian Flim diciendo lo siguiente. Ian Flim en una pequeña charla mencionaría que este no veía a Dark Sonic como una transformación, sino más bien como una manera de representar a un Sonic enojado, es decir, no es ninguna superforma ni tampoco es una especie de boost hacia su poder. Así que básicamente en términos de power scaling, este sería un Sonic común y corriente, solo que enojado. Y es que incluso si lo tomamos como forma, dentro de la lógica, ni siquiera sería poderoso, ya que para empezar este fue creado por las esmeraldas del caos falsas, las cuales eran mucho más débiles que las esmeraldas reales, además de que las Chaos Emeralds funcionan a través de las emociones positivas y no de las emociones negativas, por lo que incluso si usamos las esmeraldas reales para crear un Dark Sonic, este seguiría siendo más débil que un Super Sonic común y corriente, y así como sobrevalorada tanto en poder como en escritura, ya que el propio Ian Flim ni siquiera la describiría como una transformación, sino más bien como un estado emocional de Sonic. Nos deja con este dato curioso y hasta cierto punto gracioso de cómo básicamente los fans se crearían una transformación a base de solo un capítulo de Sonic X. Que bueno, al final de cuentas en diseño es facherísimo, aunque aún así su poder no es la gran cosa y ni siquiera tuvo gran participación dentro de la serie. Siempre hay gente que quiere aguadar la fiesta, y en este caso hablaremos de los problemáticos del fandom, aunque aquí solamente tocaremos a los tres más importantes de estos, que básicamente quieren arruinar la fiesta a todos los demás. Y iniciaremos con León Picarón, un youtuber que tiene más de 10 millones de suscriptores, aunque sus videos actualmente no pasan de las 100k de visitas. Se haría de mala fama debido a sus miniaturas donde usaba al Sonic de la película, a los exes o directamente usaba Rule 34 para llamar la atención, siendo que su público en su mayoría es menor de edad.
Y si bien youtubers como Seth o Serian Sega Sonic han criticado su contenido y básicamente su manera de hacer clickbait, en realidad este tipo por algún motivo llegó lejos, ya que este incluso sería invitado como Star Talent para la tercera película de Sonic. También en este saco iba a meter a Claudio FZ, alguien que hacía básicamente lo mismo, clickbait, engañando con supuesta información oficial de las películas de Sonic, aunque este en teoría se lograría redimir y ya no haría tanto ese tipo de contenido. Crítico Gamer sería un youtuber el cual el 10 de julio de 2025 su canal sería borrado de YouTube debido a hacer spam, prácticas engañosas y, como no, el cabrón hacía clickbait. Y si bien no está mal exagerar con la miniatura un poquito y hacerlo más llamativo, pero lo que sí está mal es llenarlo de información entre comillas oficial, o wow, se confirmaría tal personaje en la siguiente película. O bueno, ya saben, contenido que básicamente es engañoso y, como mencioné antes, el crítico se pondría a chillar, ya que fue por los mismos haters el que hizo un video de disculpas. No hace falta lo falso que fueron sus disculpas, ya que ni siquiera sería la primera vez que haría un video así. Sin embargo, habría alguien peor, y ese sería The Fly, el magnum opus del clickbait descarado. Pero este lo haría con amarillismo y con una intención de joder bastante fuerte, ya que ni él mismo se aclara si su contenido es oficial o si simplemente son rumores. En un inicio sería funado debido al robo de renders para sus miniaturas o para ponerlos básicamente como contenido oficial. Sin embargo, este cruzaría el límite del descaro, ya que cuando fallecería Akira Toriyama, estaría una serie de miniaturas barra video en el que aparentemente Sonic lloraba por su muerte, y el Sonic de la película, para ganar visitas. Básicamente, cuando la gente le reclamaría acerca de esto, este diría que los demás son hipócritas o son llorones, básicamente porque si otro lo hacía estaba bien, pero si él lo hacía estaba mal, cuando ese ni siquiera era el punto de la crítica, sino que más bien parecía que este solo se quería lucrar con algo del momento. Lo peor es que el tipo tenía 21 años, es decir, no era ningún adolescente que no sabía lo que hacía, sino que era un tipo huevudo el cual no le importó lucrar con la muerte de alguien recién fallecido, demostrando su poca empatía y su poco sentido común. Pero bueno, al final la gente como esta tiene su merecido. Sonic Before the Speed era básicamente una serie web que tenía el propósito, entre comillas, contar el origen de Sonic utilizando como base los cómics Archie y los cómics Fleetway. Pero realmente este proyecto tendría algunas cosas curiosas detrás, como que esta, si bien no estaba del todo mal animada aparentemente, era debido a su gran reciclaje y su gran capacidad de calcar tanto como escenas, fondos o personajes sacados de otros lados, ya sea de la propia franquicia o incluso cosas que no tendrían nada que ver, incluso robando arte de otros fans, haciendo que hubiera un pequeño estallido dentro de la comunidad debido a su nula capacidad de hacer las cosas por su propia cuenta y pavoneándose de que él había creado algo genial o que básicamente era algo nunca antes contado, cuando ya dijimos anteriormente que el origen de Sonic ya ha sido contado en anteriores cómics, aunque bueno, el autor ni siquiera sabía qué cómics estaba leyendo, ya que pese a que decía que estaba basado en Sonic the Comic, este confundía constantemente los cómics, era bastante apoyado por otros creadores de contenido dedicados a la franquicia. Sin embargo, el youtuber Roland expondría básicamente cómo este calcaba frames y también animaciones, sin contar que el autor era antivacunas, conspiranoico a muerte y hacía chistes crueles con respecto a los infectados del COVID-19, ya saben, enfermedad que nos dejó en pandemia en el año 2020. Al final el proyecto quedaría en pausa y ojalá que se quede así, debido a lo poco confiable que es el creador de esta cosa. Y es que si bien existen animadores talentosos allá afuera, muy pocos tuvieron el mismo apoyo que tuvo este tipo con su serie, que realmente tenía poco esfuerzo atrás, tanto en su investigación como en su propia realización. La comunidad de ship suele ser muy intensa, y más cuando hay una especie de funa detrás de algún ship. Y es que en este caso habríamos de una polémica de un sujeto el cual se hace llamar Spacey Jam, un usuario que sería funado de manera colectiva por parte del fandom de Sonic, tras ser acusado de fomentar el odio constante, utilizar la toxicidad como una estrategia de contenido y justificar sus ataques de años como rage bait o una broma malintencionada, ya que este mismo tipo se autoproclama como el representante de la comunidad sana de Sonic. Y es que tras la ola de críticas en su contra, el youtuber saldría con videos argumentando del porqué sus conductas y sus opiniones extremas en los últimos 2 años, que fueron solo un experimento o una broma para provocar al público, es decir, lo mismo que dijimos, rage bait, pero esto más bien parece una justificación que la comunidad rechazaría activamente, porque se consideraría como una pantalla de humo y como una manera de amortiguar daños.
Este publicó disculpas, aclaraciones cruzadas, cambiando los títulos de sus videos para mitigar el impacto, modificando el nombre de su canal e intentando disociarse de los hashtags que utilizaba frecuentemente para generar visitas. Diversos canales de crítica o miembros de la comunidad de Sonic publicarían videos de análisis, como Big the Cat, Kevin Segovia o Knuckles Mundista, exponiendo cómo sus dinámicas terminaron por afectar la convivencia digital del propio fandom. Una mujer conocida como Ellen básicamente subiría un post el cual carecería de argumentos realmente sólidos del por qué Sonic en teoría debe ser considerado como un ícono LGBT. Esto tomando argumentos que básicamente no tienen ningún sentido, como el que Sonic siempre rechaza a Amy, o que casi no tiene amigas femeninas y que siempre tiene amigos masculinos, cuando esto es una total mentira. Y es que vamos a aclarar punto por punto. Y es que para empezar, el hecho de que digan que Sonic tiene más amigos masculinos que femeninos es una total mentira, ya que realmente Sonic tiene bastantes amigas femeninas, como puede ser Blaze, Rogue the Bad, la propia Amy, Cream, Vainilla, entre otras. Y el hecho de que Sonic puede no estar interesado en Amy, ya sea por una diferencia de edades o porque simplemente ve a Amy con otros ojos. Sonic es un alma libre y no le gusta estar apegado a algo, además de que en otros medios como cómics, series de televisión, sí se le ha visto a Sonic con el interés hacia el género femenino. También ha tenido bastantes parejas, como lo puede ser como la princesa Sally Acorn, que es la novia oficial más importante de Sonic, ya que esta estaría en la serie Sonic Satam y en los cómics de Archie, ya que básicamente tuvieron una relación formal durante años, incluso lograron casarse en un futuro alternativo. O como Mina Mongoose, ya que en los cómics de Archie esta cantante estuvo básicamente enamorada de Sonic y en breve salió con él, aunque básicamente el corazón de Sonic le pertenecía en ese entonces a Sally. Incluso Sonic se enamoraría de Bracy, una especie de androide creada por Eggman en la serie animada noventera de Sonic, The Adventures of Sonic the Hedgehog. Y también estaría Fiona Fox, una zorra con la que Sonic iniciaría una breve relación en los cómics antes de que ella lo traicionara para unirse al bando de Scourge, un Sonic malvado de otra dimensión. O la princesa Elise, una humana que desarrollaría sentimientos románticos directos hacia Sonic, llegando incluso hasta besarlo para revivirlo. Aunque bueno, al final del juego esta línea temporal sería borrada, por lo que su romance dejó de existir en el canon actual. No olvidar a Madonna, quien fue básicamente el primer diseño para una novia humana de Sonic antes de que este juego siquiera fuera lanzado en 1991, y su rol iba a ser similar al de la princesa Peach. ¿El por qué Sonic no tiene una novia oficial definitiva en la línea principal de los videojuegos? Sencillo, el Sonic Team prefiere mantenerlo como un espíritu libre que huye del compromiso. Sin embargo, a lo largo de las diferentes series, cómics y juegos, hemos visto que Sonic se ha tenido parejas oficiales, intereses románticos, incluso pretendientas. Y no me refiero al mod conocido en la comunidad como el ambicioso mod de Sonic Mania, sino que en este caso estamos hablando principalmente de una historia de texto ilustrada incluida en el tercer volumen del manga japonés de Sonic the Hedgehog History Comic, publicado en 1991 para promocionar el primer juego de la franquicia. Y aquí algunos detalles de esta historia, y es que básicamente se presentaría un origen ficticio de Sonic vinculado al mundo real. El protagonismo se centraría en Harry Gordon, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América, el cual sería apodado como el Erizo, esto debido a su cabello, y quien llevaba un emblema de un erizo azul en su chaqueta. Básicamente esta historia también nos narraría de cómo Gordon intenta romper la barrera del sonido junto a Chuck Jagger, su compañero, esto en el año 1947, y si bien Gordon logra por fin romper la barrera del sonido, su avión explotaría y fallecería al final, y como legado, Jagger conservaría la chaqueta de Gordon y la apodaría como Sonic the Hedgehog. Años después, la hija de Gordon, Meg, sería rescatada de un incendio por una especie de figura que se asemejaría al del emblema de la chaqueta de su padre, el cual sería el propio Sonic. Y si bien al ser un Gaiden no debería ser tomado muy en serio, ya que como tal esto fue hecho como material promocional para el primer videojuego de Sonic, al menos como historia me parece curioso cómo intentaron hacer ver como que Sonic realmente sí existió en la vida real, con una historia lo suficientemente cautivadora como para, bueno, más bien que cautivadora, diría que más bien rara y que te gustaría seguir leyendo solamente por lo curiosa que es. Sin duda, en la investigación de este video fue las historias más curiosas que me pude topar, ya que ni siquiera yo tenía ni idea de este one shot o Gaiden que se había hecho como promoción para el primer videojuego de la franquicia. Una de las cosas más curiosas y al mismo tiempo que no entendí de dónde surgieron fue la especie de conexión entre Sonic y el autismo,
Durante los años 2000 y 2010, foros como 4chan, usuarios de internet popularizaron el término de forma despectiva, que básicamente como fans con conductas obsesivas y mediáticas de internet como el fenómeno de Chris Chan y su cómic Sonichu, provocaron que los acosadores digitales asociaran de manera burlona el fanatismo extremo por Sonic con el autismo. Afortunadamente, con los años, la propia comunidad de Sonic ha abrazado y normalizado a la gente con neurodivergencia. Y si bien a día de hoy, tanto psicólogos que usan a Sonic en terapias de desarrollo como creadores de contenido reconocen con orgullo que Sonic, si bien ha sido un refugio seguro para la gente autista, en realidad hay muchos mitos detrás de esto. Y es que realmente Sonic no es un símbolo autista, ni tampoco es que los fans de Sonic todos posean autismo. Y es que existe el mito de que si es fan de Sonic entonces es autista, o que los juegos de Sonic incentivan mucho al autismo. Y vaya que este tema ha llegado lejos, y es que siendo que no solo es Sonic el que aplica, sino que los videojuegos en general aplicarían, ya que en los videojuegos existen colores, sonidos, y el no formar parte de la realidad para despejarse. Y es que no tienes que ser autista para disfrutar los juegos de Sonic, ya que al final Sonic, como cualquier producto, te puede gustar o no gustar a todo el mundo, así que la creencia de que solo a los autistas les gusta Sonic es rotundamente falso, ya que realmente se aplica para casi que cualquier franquicia que tenga colores o métodos estimulantes, como lo pueden ser cualquier videojuego, cualquier serie de televisión que tenga todos estos estímulos. Crush 40 es la banda de rock oficial más emblemática de la franquicia de Sonic, responsable de dar forma a la identidad musical rebelde, energética y juvenil de nuestro erizo azul favorito, durante su transición al entorno 3D. El grupo está compuesto por Jun Senoue, un compositor y guitarrista principal de escena, y Johnny Guillemly, un reconocido vocalista estadounidense de hard rock. Se unieron originalmente bajo el nombre Soft of Angels para crear el tema de Sonic Adventure Open Your Heart. Debido a que ya existía una banda noruega llamada Soft of Angels, Jun y Johnny decidieron nombrarla como Crush 40. Entre los temas más populares de Crush 40 estarían Open Your Heart para Sonic Adventure 1, Sonic Heroes, One I've Made Of, Out of All of Me, Knife of the Wind, pero sin duda Live and Learn siendo la más conocida dentro del fandom como la mejor canción en la historia de Sonic, acompañada de la icónica batalla de Super Sonic y Super Shadow en el espacio contra el Final Hazard. Sin embargo, Johnny Guillemly, vocalista de Crush 40, demandaría a Sega en diciembre de 2024 por incumplimiento de contrato en relación con el uso de la canción Live and Learn de Sonic Adventure 2, alegando que posee la grabación maestra y la composición, y este no recibió ninguna compensación adecuada por su uso en más de 25 juegos y medios, y este quiere buscar una resolución legal sobre la propiedad de los derechos y daños económicos de al menos $1 millón. La demanda fue presentada en Estados Unidos y se busca una compensación por regalías no pagadas y establecer propiedad de la canción, con Guillemly buscando una resolución amistosa. A pesar de la disputa, se me hace extraño que hasta ahora se dé cuenta de lo muy usada que es. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Al final, la prolongada disputa legal sobre la propiedad del icónico tema Sonic Adventure 2 llegó a su fin. Y básicamente el músico Johnny Guillemly, vocalista de Crush 40, confirmó que su demanda contra Sega ha sido desestimada. Y es que a lo largo de la franquicia de Sonic, Sonic sí ha tenido problemas bastante complejos, y en especial con temas legales con respecto a la música. No solo por el tema que anteriormente acabamos de tocar y también lo de Michael Jackson en Sonic 3, sino que incluso para el juego Sonic Chronicles, BioWare había compuesto una banda sonora completamente orquestada y original para el título. Sin embargo, al quedar muy cerca de la fecha de lanzamiento, enfrentaron problemas de los derechos de pistas de audio con terceros, y el equipo tuvo que eliminar la música original y extraer los archivos MID de baja fidelidad desde foros de fans de Sonic en internet, adaptándolos de emergencia a un motor de sonido inacabado, esto provocando que el juego final tuviera temas de sonido saturado, roto, instrumentalmente bizarros. Y claro, evidentemente teníamos que hablar de los derechos compartidos de Masato Nakamura con Sonic 1 y Sonic 2. Básicamente, la música de las dos primeras entregas de Mega Drive fue compuesta por Masako Nakamura, el líder de la famosa banda de J-Pop Dreams Come True. A diferencia de otras empresas donde los compositores ceden el 100% de la autoría, Nakamura y su discográfica tuvieron una gran parte de los derechos de autor. Esto no derivó en una demanda violenta, pero obligaría a Sega a negociar las licencias individuales y pagar altas tarifas de distribución cada vez que se quiere relanzar zonas como Green Hill o Chemical Plant en formatos nuevos o recopilatorios. La falta de dirección y división del juego. El equipo de Sega Technical Institute, STI, se dividiría en dos,
básicamente para crear un Sonic 3D para la Sega Saturn, que iban desde Sonic 32X hasta un motor 3D complejo. Problemas técnicos, los intentos iniciales de portar un motor de 3D a la Saturn resultaron en un rendimiento muy bajo, pocos FPS, y el motor de jefe sería basado en el motor de Night City Dreams. Esto causaría problemas, presión y plazos irreales. El equipo básicamente tenía una fecha límite para entregar este juego en la Navidad de 1996, con tal de competir con Super Mario 64, lo cual era una meta imposible. Y es que habría una intervención ejecutiva por Sega of America, ya que traería a la compañía Point of View o Pop para ayudar, pero esto disgustaría al productor ejecutivo y estos se llevarían a más cambios y hasta habrían problemas de salud, ya que la programadora clave Christina Coffin se enfermaría gravemente de neumonía. Debido al estrés, se paralizaría el proceso y el progreso que se tenía dentro del juego, con esto habiendo consecuencias como la cancelación de este, y el proyecto fue cancelado oficialmente en 1996 y nunca saldría al público. Al final decidirían sustituir este juego, ya que lanzarían al final una versión adaptada de Sonic 3D Flicky's Island en su lugar. Algunas de esas ideas y elementos de Sonic Extreme luego serían utilizados más tarde en juegos como Sonic Adventure. Para resumir todo, Sonic Extreme fue un proyecto ambicioso que se descarriló por una mala gestión, la tecnología y un estrés constante, convirtiéndose en uno de los juegos cancelados más famosos en la historia de Sega. Si bien Eggman odia íntegramente a los amigos de Sonic y aparentemente a todos los furros, ya que pues básicamente se dedica a eso, a secuestrar animales para absorber su energía y utilizarlos para su tecnología. Sin embargo, tanto en Sonic X como en Tip Sonic Racing, parece ser que Eggman siente una atracción ligera hacia Rogue the Bat, al menos una atracción física, ya que este demuestra que Rogue the Bat le parece atractiva, y de la forma en la que ustedes creen, evidentemente. Sin embargo, hay algo más curioso, y es que en los mangas promocionales de Sonic the Hedgehog, y es que en estos mangas en donde Amy haría su primera aparición, vemos como Eggman demuestra tener una obsesión por la propia Amy. En uno de estos casos, Eggman, al estar desconcentrado sin saber el motivo, inventaría una máquina para saber qué es lo que realmente estaba pasando por su cabeza, y este descubre que tiene una atracción y un enamoramiento hacia Amy, y decide hacerle una carta creyendo que eso hará que se enamore rápidamente de él. Por lo que, después de esto, Sonic y Tails decidirían leer su carta y se burlarían de él. Así que Eggman crearía una máquina gigante y amenazante para básicamente no pelear, sino para entregarle la carta a Amy. Estos son casos bastante curiosos, ya que pese a que Eggman ha demostrado su odio hacia los furros, aparentemente también siente una atracción hacia ellos, aunque claro, cabe aclarar de que estos mangas no son canon. Y en cuanto a Rogue the Bat, pues simplemente sería un chiste algo picante dentro del Sonic Team. Y bueno, también dentro de Sonic X, ya que literalmente le elogió a las tetas. Y incluso se enamoraría de Sally Acorn cuando ésta se vistió de bruja, siendo esto que Eggman es bastante enamoradizo, y según el manual de Sonic Heroes, él es mujeriego, aunque ¿cómo sería mujeriego en un mundo de furros? Qué curioso y sospechoso, ¿no lo creen? En los cómics Fleetway, el Dr. Robotnik básicamente tiene una de las versiones que es considerada más aterradoras y oscuras de este mismo, ya que tras sufrir una derrota devastadora que lo dejó deambulando en la indigencia al borde de la locura, Dr. Robotnik crearía un plan maestro desesperado para recuperar el control de Mobius, lo cual sería traicionar a sus aliados alienígenas y conectaría las esmeraldas directamente a su propio cuerpo para absorber la totalidad de la energía del caos. Este flujo de energía fue tan masivo y violento que inicialmente lo sobrecargó, ya que se transformaría su cuerpo en una estatua de cristal inerte, haciendo que esto no lo matara, sino más bien que fuera una crisálida para su adaptación biológica. Y al romper este cascarón de cristal, su estructura molecular se había fusionado con el caos a nivel celular, emergiendo con poderes omnipotentes e ilimitados, convirtiéndose oficialmente en God Robotnik. Para torturar a sus enemigos, borraría y reescribiría la historia de Mobius, modificando los recuerdos de toda la población para que creyeran que él siempre había sido un dios benévolo y eterno, gobernando desde el inicio de los tiempos, dejando a Sonic intacto a propósito, ya que le permitiría conservar sus recuerdos originales solo para ver cómo este se desesperaba en un mundo donde sus amigos, los Freedom Fighters, lo trataban como un loco y adoraban a Eggman o Robotnik como a un salvador.
En esta forma, él era inmortal, invulnerable y poseía un control mental masivo. Y es que claro, esta versión daría mucho miedo, ya que a diferencia de otras versiones que usan robots gigantes, aquí Robotnik sería alguien completamente distinto, ya que físicamente era imposible de derrotar y demostraría sus poderes con una crueldad alternando directamente en el tejido de la realidad con tan solo pensarlo. God Robotnik, pese a ser alguien omnipotente, realmente no era un dios perfecto y fue derrotado debido a sus debilidades conceptuales, físicas y psicológicas muy específicas. Entre ellas que si bien podía ver el presente y el pasado, no podía ver el futuro, por lo que no podría anticipar algo que lo fuera a atacar. Y por poco, Sonic estuvo a punto de perder la cordura en esa retorcida realidad, pero la caída del dios Robotnik provino de la propia arrogancia combinada con una debilidad táctica de las esmeraldas, ya que Knuckles contraatacaría mientras que Sonic distraería al Doctor. Knuckles utilizaría una tecnología draconiana, la cual estaba diseñada para absorber y drenar energía de las esmeraldas del caos, directamente desde el cuerpo de Robotnik. Al verse despojado de sus poderes divinos de una forma tan súbdita, la mente de Eggman colapsaría bajo el peso de su obsesión. Esta línea temporal volvió a la normalidad, y el Doctor quedó completamente catatónico y mentalmente roto. Y si bien podríamos decir que al final nuestros héroes ganaron a base de un guionazo, realmente Eggman lo perdería todo, debido a su arrogancia y su nula comprensión a la hora de actuar de una manera prudente, ya que prefirió jugar con su enemigo en lugar de acabarlo directamente. Por lo que queda como anécdota la vez en la que Eggman fue un dios. Uno de los debates que ha habido en la comunidad actualmente de Sonic, o bueno, más bien que hubo en su tiempo, es si Sonic es un héroe o no, ya que en el sentido tradicional de un superhéroe, este aparentemente no encaja, ya que no busca la gloria, ni tampoco se pavonea de sus éxitos, aunque bueno, también un héroe no solamente es alguien que busca la victoria o la fama, sino que más bien Sonic sí es un héroe, al menos dentro de mi opinión, ya que es un héroe reacio, o más bien un rebelde con buen corazón, que actúa porque es lo correcto, para salvar a sus amigos y a su mundo de catástrofes, o del Dr. Eggman, o de alguna deidad que está amenazando su mundo, motivado por la libertad y la justicia. Nunca busca la fama, y a menudo actúa impulsivamente. Lucha incansablemente contra la tiranía y protege a los inocentes, pero actúa motivado por su amor a la libertad y a sus amigos, más que por un sentido de obligación o deber moral, ya que este siempre se enfrenta a los planes de conquista del Dr. Eggman, protegiendo a los oprimidos y salvando al mundo sin pedir nada a cambio. Y es que hay que entender que la naturaleza de Sonic es caótica y libre, no le gusta seguir las reglas de una autoridad, prefiere vivir bajo su propio criterio y sentido común. Y es que a menudo se afirma que no se necesita ser un héroe y que solo se actúa porque está en el lugar y el momento adecuado para hacer lo correcto. Y es que para mí Sonic sí es un héroe de corazón, aunque no uno típico a modelo a seguir tradicional. Y es que aquí acabo de dejar algunos argumentos del por qué yo lo considero como un héroe. Sin embargo, ¿tú qué piensas? ¿Realmente Sonic sí es un héroe o es algo más parecido a un antihéroe? Sonic X Universe es una serie fanfic y animada, si es que se le puede considerar eso animación, toda mafufa y sin gracia, que se refiere principalmente a una serie animada hecha por fans, la cual se volvería viral al mezclar el mundo de Sonic con elementos de Dragon Ball, Naruto y mitologías japonesas. Creada por el usuario Jorosa, originalmente en YouTube, esta serie es famosa por llevar el poder de los personajes a niveles extremos, ya que hasta presentarían transformaciones no canónicas como Dark Sonic, hasta incluso incluyendo una fase 4 con Kaioken y Dios de los Deseos. Sí, no me pregunten cómo carajos es que se combina esto, pero bueno, allá cada quien. La historia suele girar en torno a Sonic, enfrentando amenazas multiversales, a menudo con un tono maduro y violento, esto en infinitas comillas, que el anime original de Sonic X. Sin embargo, esta serie hispana de Sonic terminó convirtiéndose en objeto de duras críticas y burlas, debido a su contenido altamente sexualizado e historias de mal gusto y deformación de los personajes originales. Y es que el mayor punto de conflicto fue la insinuación de bromas obscenas, erotismo innecesario e insinuaciones hacia cosas con la palabra V, si saben a lo que me refiero.
Y es que en las temporadas más avanzadas y en los episodios OVA, la comunidad criticaría duramente esto, argumentando que una gran parte de la audiencia que consumía estos videos en YouTube estaba compuesta por menores de edad y ni siquiera respetaría la esencia original de la serie original, ya que este Sonic fue duramente criticado por su retrato egocéntrico, antipático, infantil y dependiente de sus transformaciones sacadas de Dragon Ball. Y es que tras su segunda temporada, que fue bien recibida por su nivel de edición y peleas, la serie decaería en las ovas y en su tercera temporada. El guión se tornó confuso y al mezclar mitología japonesa con deidades que eran en su mayoría inútiles contra más cliché, lo que provocó es que las acusaciones de que el autor recurría al morbo sexual solo para mantener las vistas en su canal. A raíz de la oleada de los videos exposed y las críticas que inundaron YouTube, la serie se convirtió en un meme y un ejemplo infame dentro de las comunidades como Reddit del cómo no escribir un fanfic o una serie basada en tus personajes favoritos. Muchos críticos de la época y más adelante moderaron sus formas, pero mantuvieron su postura firme respecto a que la obra desvirtuaba por completo el espíritu original de la franquicia. Uno de los memes y casos más curiosos son las estatuas perdidas, ya que en el año 2015 un motociclista descubriría en una carretera remota dentro de los bosques de la prefectura de Mie una estatua gigante de Sonic subido a una tabla de snowboard en un avanzado estado de deterioro. Y es que esta estatua le pertenecía al parque cerrado Sega World Kadoma. Cuando iba a ser destruida, un residente local la rescataría para usarla como punto de referencia en el camino a su propiedad actual. Tras hacerse viral, la familia del dueño original y la comunidad de fans recolectaron fondos en el año 2020 para restaurarla por completo, devolviéndole su brillo original en el mismo lugar de la montaña. Aunque esta no sería la única estatua de Sonic que estaría por ahí perdida, ya que después de esta hazaña se encontrarían más, ya que por ejemplo el Sonic de Sega World of Londres, el cual fue inaugurado en 1996 en el famoso complejo de Trocadero. Este parque cerraría en 1999 y contaba en su entrada con imponente estatua de Sonic con un anillo dorado gigante. Tras 2 décadas dada por perdida, en 2023, Sega sorprendería al mundo al anunciar que esta la había encontrado en un garaje inglés. Estaba llena de polvo y de cajas, pero fue completamente restaurada por la propia compañía y exhibida al público en la Gamescom de 2023. Otras de ellas serían las estatuas de Sega World Sydney, Australia, el cual cerraría sus puertas en el año 2000 y su inventario fue subastado de una manera desorganizada. En el año 2019, la comunidad de investigadores descubrieron en los desguazados de chatarra las estatuas originales de Sonic, Sally, Acorn, Tails y Knuckles. Desafortunadamente, estas piezas se encontrarían en condiciones deplorables, descoloridas por el sol y con partes rotas que varios coleccionistas intentaron arreglar. Pero bueno, y es que si bien existirían más estatuas perdidas, el fenómeno de estas formaría parte de unos misterios de preservación / los media más fascinante en la historia de los videojuegos, debido a lo curioso que resulta ser estos casos. No, esto no es una broma. En el año 2017, Sega realizaría una colaboración oficial con la cadena Hooters en Japón para promocionar el lanzamiento del videojuego Sonic Forces. Algunos de los detalles de esta colaboración, y es que esta estuvo disponible desde el 16 de octubre hasta el 10 de diciembre de 2017 en sucursales de Tokio, para ser específico Ginza, Akasaka y Shibuya. Los restaurantes se decoraron de figuras de tamaño real de Sonic, Tails y Shadow. Uno de los detalles más curiosos y es que se utiliza una gran cantidad de peluches de Sonic con las Soap Shoes, una edición rara del año 2001 para adornar algunos techos y paredes. Y es que se ofrecía un Sonic Set, que incluiría un chili dog, la comida favorita de Sonic, unas papas fritas y una bebida de color azul. Los clientes que pedían el menú especial recibían uno de los 4 portavasos exclusivos con los diseños de los personajes del juego. Una colaboración que es recordada por los fans como uno de los movimientos de marketing más inusuales y memorables de toda la franquicia. En el año 2003 saldría Sonic Heroes, el primer videojuego multiplataforma del erizo azul. Y es que la revista Xbox World haría anteriormente una descripción de los personajes y equipos que habrían dentro del juego. Y es que lejos de explicar algo, parecería que dirían cosas a su propia libertad. ¿A qué me refiero con esto?
Bueno, básicamente se le daría una descripción a cada uno de los personajes que saldrían dentro del juego, siendo unas descripciones que no solo son bizarras, sino que hasta incluso pueden llegar a ser muy, pero muy graciosas. Veremos algunas de ellas a continuación, ya que empezarían desde cosas pequeñitas como llamar Gamma a Omega o llamar a Shadow como Sonic Shadow. Pero esto sería lo menos raro de la revista, ya que sepa quién chingados fue el que se encargó de supervisar esta revista y las descripciones de los personajes. Así que vamos a ir mencionando las que al menos son más interesantes. Y lo menos raro de esta revista es como por ejemplo decir que, claro, si Tails tenía 2 colas, entonces tiene 2 anos. O decir que Vector tiene un diseño y nombre estúpido, así de a gratis. O decir que Big era un amigo gay de Amy Cream, ya que pues claro, en ese entonces estaba el estereotipo de que si había un amigo masculino en un grupo de chicas, pues automáticamente el tipo era gay. O que Amy perdería la virginidad con Sonic en algún punto, ya que como los dos en teoría eran pareja, según ellos, pues entonces debieron de haber tenido sexo alguna vez. Y lo que era mejor es que tenían fantasías sexuales y extrañas. Y mi favorita, cito, Rogue, el murciélago. Nos gusta Rogue probablemente porque tiene tetas y parece muy obscena. Cabe aclarar de que así textualmente decía: tenemos los que nos gustan los murciélagos. Y men, ¿qué pedo con esta revista? En serio, ¿quién fue el encargado de supervisar esta cosa? Para el colmo es oficial. Es decir, esto estuvo al aire. Sin duda es uno de los materiales más graciosos que he tenido la fortuna o poca fortuna de conocer. Yuji Naka es uno de los creadores de Sonic, básicamente el diseñador y programador del primer juego. Y si bien Yuji Naka es una de las figuras más influyentes, sería posteriormente una de las más controvertidas en la industria de los videojuegos. Conocido mundialmente por ser el programador líder y co-creador de Sonic, su carrera pasó de ser un héroe técnico a protagonizar un grave escándalo en Square Enix, ya que tras unirse a Square Enix, Naka dirigiría Balan Wonderworld, un plataformas que recibió críticas nefastas y fue un fracaso comercial. Tras lo cual Naka afirmó haber sido apartado del proyecto. Sin embargo, su arresto sería por el uso de información privilegiada. Esto en el año 2022. Naka sería detenido 2 veces a finales de 2022, y que se le acusaría de comprar acciones de desarrollos AMIC y iTeam. Al conocer de antemano información confidencial sobre juegos como Dragon Quest y Final Fantasy, y es que básicamente se alega que Yuji Naka invertiría millones de yenes basándose en los secretos laborales para obtener ganancias ilegales. En marzo de 2023 se admitirían los cargos ante el juez. Su sentencia fue básicamente estar 2 años y medio en prisión, pero con la ejecución suspendida durante 4 años. Eso significa que evitó la cárcel siempre que no cometa otro delito. En ese periodo, además de recibir una multa millonaria, y es que como ya mencionamos anteriormente, Yuji Naka admitiría los cargos durante su juicio en el año 2023. Sin embargo, este usaría las redes sociales tras la condena, rompiendo el silencio, ya que este arremetería contra sus antiguos compañeros de Square Enix, acusando a los productores y directivos de fabricar declaraciones en su contra para usarlo de chivo expiatorio. Sin duda es bastante triste cómo pasar de ser el co-creador de Sonic y creador de Nights to Dreams a pasar a tener una carrera en la industria bastante estancada debido a un escándalo el cual él mismo provocó. Y incluso si este no lo provocó, sin duda se metió en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Uno de los fangames más controvertidos, al mismo tiempo un poco conocido, sería el Beat 'em Up más 18 Project X, de donde existirían varios personajes jugables, entre ellos Amy, Blaze, Rogue y Tails y Cream. Bueno, básicamente este juego trataría de cómo durante una invasión de Eggman unas chicas estarían haciendo un experimento el cual terminaría siendo fallido, y donde básicamente todos tienen ganas de pues hacer lo que vaya 2 personas harían en una cama. Y incluso su vida se ve afectado dependiendo qué tanta intimidad haya entre cada personaje. El juego se hizo muy conocido por el personaje de Z, siendo esta última puesta en fanarts y siendo reconocida gracias a este juego. Básicamente este fangame tiene el cuyo propósito de jugar con una sola mano, y si bien por momentos se sobrepasan el límite, eso ya es cuestión de cada quien. Sin embargo, una de las mayores polémicas surgirían con Mobius Unleashed,
fue básicamente una página de cómics más 18 de franquicias conocidas, de entre ellas Sonic. Y si bien podríamos decir que solo es una página de cómics más 18, habría una pequeña polémica con un youtuber conocido como Oz, el cual hablaba muy bien de los artistas que habitaban en esta página, diciendo que si querías aprender a dibujar tendrías que ir a Movies Unleashed. Esto desató una serie de comentarios evidentemente negativos, diciendo que en muchos de los cómics había un calco al estilo y dibujos del anime de Sonic X. A esto también se le agregaría unas malas proporciones y errores de coloreado. Básicamente este tipejo recomendaba antes a su público que fuera a una página más 18 a aprender de dibujo que a lugares como DeviantArt. Sin embargo, esto no sería lo peor del asunto, sino que el dichoso youtuber en cuestión tenía un público en el cual en su mayoría era menor de edad. Básicamente este tipo incentivaba a los jóvenes que estaban viendo sus videos a ir a una página más 18 supuestamente a aprender de dibujo. Sin embargo, uno podría decir que el tipo no estaba consciente de ello, pero en realidad sí lo estaba, ya que se sabe que el tipo tenía roleos más 18 en Discord con gente que era menor de edad, y básicamente existen las capturas y hasta videos en donde lo exponen de cómo él, pese a estar consciente de estar conviviendo con menores de edad, a este no le importa en lo más mínimo exponerlos a contenido más 18. Sin duda este tipo es muy asqueroso, y se me hace muy curioso cómo este tema no ha sido muy tocado por casi ningún youtuber. Y es que al menos me alegra de que este tipo haya sido expuesto y repudiado en la comunidad de Sonic. Creo que no hace falta introducir a Sonic Utopia, básicamente el fangame favorito de la gente pendeja, para decir que Sonic Team debería de aprender de él, como ciertos lugares de noticias. Bueno, realmente este caso es más denso de lo que parece, ya que vayas a aplicar un Spider-Man Lotus. Para la gente que entendió, entendió, y si no, déjenme explicarles. Básicamente fue un proyecto hecho por fans para la Sage del año 2016, un evento donde toda la gente publica sus fangames y otros proyectos, siendo en este caso Sonic Utopia uno de ellos, y donde habría un pequeño mundo abierto donde solo estaba Green Hill jugable y ciertos secretos, al mismo tiempo que un pequeño trozo de Labyrinth jugable. Y si bien el fangame no avanzaría más, habría una polémica muy fuerte detrás, y es que básicamente se filtraron conversaciones en Discord del propio autor del fangame y gente relacionada a este, donde básicamente con insultos racistas y hasta incluso se justificaban en su propio racismo el odio a la comunidad LGBT y a la comunidad trans, al mismo tiempo que había comentarios machistas dentro de su comunidad y su servidor de Discord. Y es que incluso el tipo que estaba detrás del fangame se creía tan bueno o mejor que el propio Sonic Team. Básicamente tenían el ego por las nubes y su mentalidad era horrible, básicamente haciendo que de la noche a la mañana un fangame como Sonic Utopia pasara de estar en la gloria a estar en la ruina, ya que la gente se cuestionaría si era moral seguir jugando una demo la cual era creada por gente horrible. Y es que yo diría que ni siquiera sé qué les interesó en primer lugar de este juego, ya que si bien el concepto es interesante, no deja de ser una simple zona abierta donde está un Sonic corriendo y ya. No hay ni siquiera una verdadera razón por la cual seguirlo jugando, ya que literalmente puedes desbloquear todo en un segundo. Siendo a Sonic Utopia fue un fangame el cual pudo haber sido destacado, pero debido a la gente tan cuestionable y asquerosa que había detrás de este proyecto, realmente prefiero que el proyecto se quede tal cual y como está. Sonic Dreams Collection es un videojuego de arte o de horror experimental y también paródico creado por el colectivo independiente Arcane Kids, que simula ser una colección de prototipos de juegos basados en Sonic the Hedgehog. Básicamente algo así como un Los Media y sin terminar, para la era de la consola de la Dreamcast. Es conocido por su naturaleza bizarra y surrealista, y hasta incluso llega a ser perturbadora por satirizar la cultura del fandom de Sonic. Básicamente la colección consta de 4 minijuegos, cada uno de un estilo muy diferente. Para empezar estaría Make My Sonic, un creador de personajes que permite a los jugadores modificar la apariencia del modelo de Sonic, cambiándole el tamaño, la posición de sus extremidades de una forma inestable y extraña. Las creaciones originalmente se podían subir a Twitter. Estaría también Eggman Origins, originalmente presentado como un MMO, inicialmente inaccesible. Al interactuar con los archivos del juego, el jugador accede a un mapa sin textura donde alimenta con gusanos y una criatura con forma de huevo, que crece hasta comérselo, lo que permite ascender en una
clasificación en línea. Y también estaría Sonic Movie Maker, un juego de aventura en primera persona donde el objetivo es encontrar una cámara y filmar clip de al menos 6 segundos. Los niveles presentan modelos de personajes con físicas de ragdoll en situaciones inusuales, perturbadores y hasta incluso a veces de índole sexual. My Roommate Sonic sería un simulador de realidad virtual compatible con Oculus Rift, donde el jugador se sienta junto a un Sonic en un sofá. El juego pasa por una premisa normal y una experiencia surrealista y siniestra, culminando en un final inquietante. Este juego se ha ganado un seguimiento de culto y será elogiado por ciertos críticos, aunque claro, es una obra de arte conceptual que desafía las convenciones de los videojuegos, aunque otros lo han encontrado como simplemente algo extraño y hasta incluso aterrador. Un juego que demuestra el lado más bizarro de la comunidad de Sonic. Igualmente han dejado clips y gameplays que hasta incluso pueden ser algo graciosos, pero eso no le quita lo espeluznante que puede llegar a ser en la mayoría de las ocasiones. Ya anteriormente habíamos mencionado a Ken Penders, sin embargo no mencionamos lo que este ha hecho o lo polémico que este llegó a ser. Y es que si bien es conocido como un guionista y dibujante de cómics estadounidense, que fue principalmente conocido por los cómics de Archie, realmente pese a que su dibujo y escritura estuvo dentro de estos cómics, realmente su aporte no fue la gran cosa. O bueno, sí lo fue, pero no exactamente como la gente cree. Y es que verán, Ken Penders sí fue un escritor principal en Sonic the Hedgehog, para ser específico desde el número 11 hasta el 159, incluso haciéndole su spin-off a Knuckles el Echidna, ya que algo curioso de este tipo es que tiene una especie de obsesión o barra fanatismo no solo por Knuckles, sino en general por los Echidna, haciendo una gran variedad de personajes relacionados a este animal. Aunque claro, también crearía más personajes para la mitología de Sonic, entre ellos Yulisu, Larasu, todos estos Echidnas, Geoffrey, el zorrillo este, y la Legión Oscura. ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, pues verán, en el año 2009, tras descubrir que Archie no poseía los contratos originales, Ken Penders decidió registrar con derechos de autor cientos de personajes que este había creado para el cómic. Gracias a esto, debido a las pérdidas de los contratos y por parte de la editorial, Penders aparentemente ganó la propiedad legal de sus personajes en el año 2013. Esto obligaría a Archie Comics a realizar un reinicio de la serie, eliminando abruptamente todos los personajes que tenían que ver con él, incluso los que ni siquiera eran de su propiedad, pero de alguna manera estaban ligados a este. Incluso personajes que eran bastante queridos como Fiona Fox o Scourge serían borrados, en el caso de este último siendo algo totalmente injusto, ya que Ken Penders no crearía a Scourge, sino que crearía a Evil Sonic, es decir, una versión malvada de Sonic, mientras que el concepto de Scourge lo crearía otro escritor. Pero esto no sería lo único, ya que aparentemente quiso demandar a Sega y Electronic Arts en el año 2011, básicamente porque diría que Sonic Chronicles Dark Brotherhood infringía sus derechos de autor, aunque en este caso fue desestimado debido a las pobres y nulas pruebas. Pero ojo, esto no fue solo lo único que haría Ken Penders, ya que anteriormente habíamos hablado de Sonic Armageddon, una propuesta de largometraje animado de alto presupuesto que originalmente fue conceptualizado por Ben Horst, esto en el año 2002 y 2003. El proyecto originalmente, como dije, había buscado para servir la continuación y final definitivo de la serie de televisión Sonic Satam y la continuidad de los cómics Archie. Esto se lo contaría a Ken Penders, pero en lugar de básicamente darle las buenas noticias a Horst de que el proyecto había sido dado de alta, realmente a Horst le llegaría una llamada diciendo que él estaba despedido, ya que Penders le mentiría a Sega con que Ben Horst se quería de alguna manera apoderar de los derechos del personaje, cuando esto era una total mentira. Al final, Ben Horst fue despedido de manera injusta y Ken Penders presentaría la idea de la película a Sega. Y al final le dirían que no, debido a que estaba la serie de Sonic X en emisión y no querían competir contra otra serie animada. Véanlo como karma o no, esto fue una bofetada de guante blanco hacia Ken Penders. Y es que el tipo no solo sería odiado por lo que anteriormente acabamos de mencionar, sino que este tendría opiniones espantosas en Twitter, lo cual haría que mucha gente se levantara en fuego en su contra, no teniendo casi que ningún fan real allá afuera. Pero ¿qué está haciendo Ken Penders actualmente? Bueno, actualmente trabaja de forma independiente a través de su propia plataforma kenpenders.com, en el cual trabajaría en proyectos de sus supuestas historias originales. Entre ellas estarían Larasu Chronicles o las crónicas de Larasu,
una serie de novelas gráficas que continúa con la historia de Mobius 25 años después, una de las historias más populares del Sonic de Archie, centrada en Lara Sue, la hija de Knuckles. Entre otros planes a futuro, tiene planeado The Shadow Files y Her Majesty Sally para mediados del año 2026. Y es que Ken Penders es una de las personas más repudiadas por todo el mundo, o bueno, al menos los que tengan que ver con el fandom de Sonic, debido a no solo lo cuestionable que es como persona, sino que también el daño que le ha hecho a la franquicia. Aunque claro, cabe aclarar de que no todo es Ken Penders, es decir, Archie no es únicamente él, y las normas en teoría que se pusieron como prohibición dentro de Sonic no fueron su culpa, o no exactamente, ya que Sega y Sonic Team ya de por sí ya tenían esas prohibiciones ya hechas desde antes. Les recomendaría ver el video de Ryuko Shion, el cual explica de mejor manera los temas legales con respecto a Ken Penders, y al menos por mi parte esto me quedaría con explicar el caso de Ken Penders. Me podría extender más, pero decidiría dejarlo aquí. Ryan Drummond es básicamente un actor, cantante y comediante estadounidense, el cual es reconocido mundialmente por ser la primera voz oficial de Sonic the Hedgehog en los videojuegos, esto entre 1998 y 2004. Y es que básicamente habría una polémica con la ex voz de Sonic, Ryan Drummond, y Emmy Jones, o Emmy, que se centra en una relación sentimental secreta mantenida entre los años 2016 y 2020, periodo en el cual Drummond estaba casado. Y es que pese a que la relación, o bueno, la aventura terminó, el caso resurgiría con críticas por la diferencia de edad y las circunstancias éticas, ya que para empezar, Emmy Jones y Ryan Drummond mantuvieron una relación el cual se hizo pública apenas en el año 2020, provocando críticas significativas hacia ambos. Y básicamente, muchos fanáticos expresaron su decepción y la polémica terminaría afectando la percepción pública de ambos, pero particularmente todo se iría hacia Amy, ya que también ya tenía acusaciones de comportamiento problemático en proyectos de actuaciones de voz, ya que Amy sería conocida por acosar a colaboradores y hacer reportes a diestra y siniestra. Por ejemplo, Amy reemplazaría al otro actor de voz, de Blue Eyed Fox, a pesar de que su trabajo ya estaba grabado, ya que ella reportaría falsamente a individuos por acoso en eventos y efectivamente prohibiéndoles la entrada a estos eventos de fans de Sonic. Y es que esto no sería lo único, ya que también tendría acusaciones de trabajo no remunerado, omisión de comisiones y explotación a colaboradores, ya que Amy se niega rotundamente a compensar adecuadamente a los actores de voz. Y si bien lo que voy a decir no está verificado, pero supuestamente encargó arte no safe for work a un menor de edad. Amy ha sido manipuladora y engañosa con colaboradores como Cez, de Chaos Spirit, Mike Pollock, la voz oficial de Eggman en los juegos, y otros. Un usuario de Reddit declaró: cuando ella no le mencionó nada de esto a Mike, demuestra que no le importa y felizmente usará el talento de alguien sin tener que pagar si se puede. Otro añadiría: ella ha encubierto agresiones sexuales, encargó de arte no safe for work a un menor, se negó a pagar a sus actores de voz. ¿Y cómo terminó todo esto? Bueno, como ya mencioné, a pesar de la aventura, terminaron con términos amistosos Ryan Drummond y Emmy Jones, manteniendo contacto después de su relación amorosa en el año 2020, lo cual me parece algo espantoso, ya que no solamente era una relación extramarital de parte de Ryan Drummond, alguien que hizo una culerada, querramos o no, ya que pese a que Emmy Jones es una horrible persona, como acabamos de ver, realmente es increíble cómo Ryan Drummond nunca puso en alto y nunca se cuestionó con qué persona estaba saliendo o estaba teniendo una relación. Sin duda, yo pienso que el caso de Emmy Jones debería ser distribuido a más personas, o bueno, a que más personas se enteren qué fue lo que hizo, ya que es un caso bastante turbio el cual merecería tener un análisis aparte. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Me gustaría leer sus comentarios y saber qué opinión tienen acerca de este tema, y si quieren que lo abarque en un video aparte, debido a que aún hay más de lo que hay que contar. Sin embargo, nos estamos quedando cortos con el tiempo de este video, así que continuemos. Y es que aparentemente todavía tenemos más cosas sobre Archie. Y es que si bien en la franquicia de Sonic han muerto bastantes personajes, al menos en este caso fue una muerte curiosa, y que estamos hablando de un personaje conocido como Melo la abeja, un personaje de estos mismos cómics el cual era amigo de Archie y moriría dentro de estos mismos cómics debido a un chili dog que contenía Lemon Suntrap Dandelion. Un nombre bastante curioso, ¿no lo creen? Pues realmente si juntamos las siglas nos daría como resultado el nombre de este punto.
Y es que dentro del cómic se nos narra que es una sustancia adictiva que produce alucinaciones y este personaje moriría por la adicción a consumir esta sustancia en exceso. Y es que curiosamente este no fue el único personaje que probaría estos chili dogs, sino que varios de los personajes también los probarían, sin siquiera cuestionarse que tenían estos chili dogs en primer lugar. Simplemente Melo, la abeja, fue el único que tuvo la mala suerte de tener una muerte por sobredosis. Así que sí, de alguna manera, canónicamente dentro de los cómics Archie, los personajes se drogaron. Y Melo fue quien murió gracias a una sobredosis. Si bien se han visto muertes y sacrificios de personajes a lo largo de esta franquicia, hubo un personaje que cometería la palabra con S. ¿Saben de qué hablo? Y sería Eva Robotnik, una robot la cual fue creada por el propio Eggman para recopilar los datos de Sonic para un nuevo invento, un robot que fue creado a partir de un metal líquido, con la capacidad de aprender con cada derrota. Ella se volvería más fuerte, y Eva se representaría como alguien con la maldad de Robotnik y la autodependencia de Sonic, esto siendo algo que le jugaría en su contra, puesto a que después pulverizaría a Eggman haciéndolo cenizas, y este iría después a por Sonic. Sin embargo, Sonic la convencería de que encuentre su propio camino, y de que ella no tiene por qué seguir las órdenes del propio Robotnik, por lo que ella se iría al espacio y le agradecería a Sonic por haberla liberado, al menos mentalmente. Pero lejos de ser algo bonito, este sería el mayor error que cometería Sonic, ya que después, en otra historia, Sonic es transportado 600 años luz, viajando a través de varios planetas, los cuales habían sido absorbidos y devorados por la propia Eva, ya que se tenía el plan de absorber la tecnología existente de cada uno de estos planetas, acabando con innumerables civilizaciones. Al Sonic sentir culpa debido a que no la pudo detener en un pasado, decidiría detenerla de una vez por todas. Sin embargo, llegaría tarde. Eva estaba arrasando y matando muchos planetas para encontrar inteligencias artificiales. Al final, Sonic quiso entrar en el núcleo de Eva, y ésta lo reconocería como un aliado, como un amigo. Aunque tenía posibilidades de derrotarla, al final pudo encontrar su propio núcleo, y descubrimos que ella se pudo adaptar y encontrar otras inteligencias artificiales, incorporándolas a su nave. Sin darse cuenta, Sonic le hace entender que ella está repitiendo el mismo ciclo de dar órdenes a otras inteligencias artificiales, y que ella no era muy diferente a Eggman, por lo que ella, para enmendar sus errores, decidiría llevar a Sonic a Mobius y arreglar un poco del desastre que había ocasionado en toda la galaxia y en el sistema solar. Sin embargo, una vez habiendo terminado esto, ella no le vería ningún sentido a su existencia y ella misma acabaría con su propia vida, arrojándose a la estrella más cercana. Con ello, siendo el único personaje de la franquicia que acabó con su propia vida. Si bien anteriormente hemos hablado de Ken Penders y de lo cuestionable que es como persona, trabajador, dibujante y escritor, este cruzaría cualquier línea, y es que para una página de los cómics de Archie, sentado en el spin-off dedicado a Knuckles, este haría un poema basado en lo que vivieron las personas en cierta guerra que ocurrió entre los años 39 y 45. Y es que sí, tal cual como se oye, si bien se escucha algo bizarro, esto es totalmente real y oficial. A continuación, les narraré lo que decía este dichoso poema. Robotrópolis, 3228. Durante la toma del poder del Dr. Robotnik, a través de la robotización, los Swatbox vinieron por los zorros, pero yo no protesté porque no era un zorro. Luego vinieron por los conejos y yo no protesté porque yo no era un conejo. Después vinieron por las ardillas y yo no dije nada porque yo no era una ardilla. Después vinieron por los erizos y yo no hablé porque yo era un equidna. Para ese momento ya nadie tenía que hablar. Ya sabía que Ken Penders era una persona cuestionable, pero usar lo que vivieron las víctimas de la palabra con H solo para profundizar en una historia de Sonic, una historia de un cómic,
¿Para niños? Esto ya roza el mal gusto. Esto es estúpido. Es lo más estúpido que he leído, en serio. Cambiemos un poco de mood. Y bueno, gracias por ver el video, chicos. En verdad os agradezco un montón. Dejen su like, su suscribida y díganme qué fue lo que más les gustó del video. Y sin más, yo fui el Tacos y hasta la prox. De hecho te faltaron varios datos, como la muñeca real de Salia con el Sonic Fest, Chris Chan y varias personas que son cuestionables, incluyendo María Revenge, una creepypasta la cual es bastante perturbadora. Exactamente, porque dije que este era el final del video, más no el final del iceberg. Y quiero dar un agradecimiento a los colaboradores para este video, los cuales son Platanito o Esther, Perro 1314, Luis Z, Panfleta, Tribal Chef u OTC, Dietín Salvador, Shiloh Jr. y Alexis Esmerado. Y si quieres tener una especie de saludo al final de un video, simplemente sígueme en mis redes sociales, para ser específicos en mi TikTok y en mi Instagram, las dejaré abajo en la descripción. Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy el Tacos y nos vemos hasta la próxima.